saludarlo. Muy buenos días, estamos hoy con el ingeniero Guillermo Alberto Pérez. Pérez como yo, porque los Pérez somos Señor. así. Director de Riesgos y Desastres en el departamento de Casanare. Muy buenos días o buenas. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Para que lo escuchemos en Periódico de Hechos y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Juan Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Acá muy atento al llamado de ustedes como prensa y bueno, muy dispuesto a acá atender todas las preguntas. Bueno, para nadie es una novedad que estamos pasando una etapa bastante complicada en el tema de lluvias, en el tema invernal. ¿Cómo se ha presentado esto y cómo se ha asumido ahí en el departamento de Casanare, que es una región por naturaleza bastante inundable? Sí, pues mire, acá hay un tema muy importante para tratar, y es que desde hace unos meses el IDEAM y las agencias internacionales que estudian el clima, el comportamiento del clima, pues habían alertado de, digamos que gradualmente iniciaron con un 40%, luego subimos a un 60%, luego ya casi un 80%, hoy estamos en el 93% de probabilidad de que ocurra el fenómeno de la niña en el país. Entonces esto obedece a unas condiciones de presión, temperatura y demás en el Océano Pacífico. De acuerdo a ello, pues afecta a Colombia, específicamente es la zona Caribe y la zona andina del país, pero por supuesto que también dentro de los reportes del IDEAM, pues dice que todo el piedemonte llanero y pues acá en Casanare afecta a gran parte del departamento. Entonces, el llamado es a que todos los alcaldes convoquen sus consejos municipales de gestión del riesgo, de que digamos que allí sea un consejo muy participativo, muy propositivo, donde estén todas las autoridades y puedan decir, oiga, desde mi escenario yo tengo tal problemática, en estos aspectos es lo que quedó más vulnerable, entonces las medidas que voy a tomar son esta y esta. Es diferente para todos los municipios porque por la condición, la ubicación, el relieve, la topografía de cada uno de ellos, pues digamos que se tienen que tomar medidas diferentes. Entonces, el llamado es para que se siga trabajando activamente, pero ni siquiera para que sea solamente los alcaldes a nivel de consejos municipales, sino que para que cada uno desde su núcleo familiar, en sus hogares, pues puedan ser conscientes de que siempre estamos expuestos a riesgos y que debemos por lo menos saber lo básico para poder atender una emergencia. Digamos que si ya nos están advirtiendo y ya estamos, nos están diciendo, oiga, lo voy a prevenir de que va a venir las lluvias, pues yo empiezo a mirar si mis tejados están bien, si mis cultivos están bien, si de pronto mis gallinas, mis marranitos, lo que tenga yo para sobrevivir y como tema productivo, pues digamos que está a salvo, o tengo que desplazarlo a un punto más alto de mi finca, o tengo que en mis hogares, pues de pronto saber cómo hago para resguardarme de este riesgo. Recuerde que acompañado de las fuertes lluvias, pues muchas veces vienen fuertes vientos y vendavales que desprenden los tejados de las casas. Entonces, que yo empiece a mirar, oiga, voy a revisar mis tejados, a ver si están bien asegurados, o voy consigo unos amarres y me aseguro de que quede en forma, porque en el momento en que se desprenda uno de ellos, pues se me van a mojar mis electrodomésticos, mi cama, mi ropa, mis enseres, y digamos que las pérdidas económicas van a ser considerables. Entonces, de eso se trata. Así es. En ese sentido, en la población, ¿qué tan consciente es? Nosotros vemos por historia ya y año tras año que las zonas inundables donde llegan precisamente los ríos, donde llegan los afluentes, caños y demás, siempre precisamente pasa lo mismo. ¿Qué tan consciente es el ciudadano, el habitante de esas regiones para hacer eso que usted está diciendo? Hombre, yo ya sé que todos los años tengo que tener un sitio mejor para subir mis animales, para tener mis electrodomésticos, para ajustar los techos. ¿Qué tan consciente y qué tan responsable es la gente allí? Pues mire, para serle franco, nosotros cuando hacemos las visitas técnicas y los recorridos por el departamento, pues evidenciamos que siempre, digamos que se presenta este tipo de situaciones que aun cuando a las personas se les dice que no pueden habitar en ciertos puntos, pues de acuerdo a muchas variables, entre ellas pues las necesidades económicas y pues digamos de resguardar a sus familias, pues se realizan y se hacen estos asentamientos, digamos que no son legales porque son rondas de río o zonas de riesgo. Sin embargo, hay un tema muy importante por resaltar y es que hemos hecho una gran campaña de capacitación, de participación, donde hemos estado todo el tiempo trabajando, vinculando a los diferentes actores
Y digamos, el mejor ejemplo es el simulacro del 7 de octubre de esta misma vigencia, es decir, hace unas semanas, donde evacuaron cerca de 10.000 personas de manera oficial en todo el departamento. Entonces, lo que hemos visto es que cada vez se han vinculado más pues la comunidad casanareña, los habitantes de este territorio, y digamos que cada vez es más consciente de los niveles de riesgo. Ahora empezamos una campaña, pronto vamos a empezar ya una campaña fuerte en la emisora de la gobernación, en las diferentes emisoras que están en el departamento, y también pues redes sociales, fanpage y demás, para poder, digamos que, dar a conocer esas piezas de prevención. Digamos que a veces hay personas que nunca han escuchado hablar de la prevención de riesgos, pues digamos que no tienen claro ese concepto, y lo que queremos es empezar a llegar cada vez a más habitantes y pues poder prevenir de manera correcta y realizar esa reducción del riesgo tan importante en el departamento de Casanare. Hay muchas personas, precisamente habitantes de estas regiones, que creen que cuando se habla de prevención de riesgos y desastres es únicamente asistir a entregar unos enseres o algunas herramientas, algunas cosas, cuando lo fundamental, como usted lo decía, precisamente es prevención. Esas campañas que a veces no son tan notorias, porque precisamente no se llega allí con un equipo, sino se llega es con una charla, con algo de que demuestre precisamente cómo ese riesgo se puede mitigar desde antes de que suceda. Pues realmente es bien interesante. ¿Cómo se ha manejado esto allí en el departamento? Pues sí, mire, ha sido tanto el tema de capacitación y de formación que se ha realizado a los 19 municipios, que estamos dentro de un programa pionero con Naciones Unidas y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se trata de ciudades resilientes. Entonces, digamos que se logró articular a los 19 municipios. Cuando fue el simulacro, previo al simulacro, se inició con un ejercicio de socialización, de capacitación, de formación a todos los municipios, para que digamos que de esta manera, si yo conozco de qué se trata el tema, pues puedo participar de una manera más activa. Entonces, bajo esa circunstancia, esa situación, pues digamos que hemos podido ir avanzando y ya podemos ver, digamos, resultados. Va uno a los municipios y encuentra personas muy comprometidas con el tema. Entonces, pues muy contento, digamos, que de este desarrollo, pero ahorita viene con mucho más fuerza todo ese trabajo y toda esa intensificación que se ha hecho. La otra parte que tiene que ver con eso es la ayuda económica, es decir, los recursos con los que cuenta el departamento para eso. A la gente se le hace fácil también decir, oiga, que llegue aquí de verdad el departamento, que llegue el municipio, que llegue con ayudas, pero y esos recursos, esos siempre son de verdad finitos. ¿Cómo se consiguen? Y usted ha hecho una labor de verdad muy interesante porque es una cifra bastante alta la que se ha logrado en lo que va nomás corrido estos 10 meses. Sí, señor, mire, eso es muy importante porque obedece a un esfuerzo que hacen las administraciones municipales y departamentales, donde los recursos, digamos que son muy escasos, donde los recursos de libre destinación son realmente escasos y digamos que muy a ras alcanza para contratar apenas el personal. Pero digamos para ya empezar a comprar ayudas humanitarias y otros temas, se empieza a ver, digamos, las dificultades al respecto. Sin embargo, en el caso de la gobernación de Casanare, pues el señor gobernador, el ingeniero Salomón, ha estado muy presto, muy atento a poder fortalecer todos los aspectos de la gestión de riesgo de desastres. Y entonces nosotros tenemos tres procesos. Entonces, uno es el conocimiento del riesgo, el otro es la reducción del riesgo y el otro es atención a emergencias. Y esto está enmarcado en la ley 1523 de 2012. Y el gobernador ha dispuesto unos recursos para poder atender cada uno de los procesos. Por supuesto que, como usted lo dice, los recursos son finitos, son escasos, son pocos, pero toca aprovecharlos de la mejor manera. Y entonces, bajo esa consideración y esa voluntad que tiene el gobernador, por ejemplo, le puedo decir que hoy ya estamos próximos a entregar unas dotaciones de fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el departamento, donde se le va a entregar a los organismos de socorro, digamos, diferentes elementos, donde tienen uniformes, palas, picas, barretones, motosierras, guadañas, botiquines, camillas, drones, va a tener equipos de alta tecnología, radios, va a tener también unas antenas móviles y antenas fijas. Entonces, digamos que de esa manera, pues se puede ampliar la cobertura en todo el departamento. Nosotros teníamos
por ejemplo, el año pasado, una emergencia de un incendio forestal en la reserva del Lagunazo, y en esa reserva del Lagunazo no había señal, o sea, usted salía de Trinidad con las unidades terrestres y se perdía comunicación durante 4 horas. Entonces, digamos que atender una emergencia en estas alturas, digamos que en esta época tecnológica, siglo XXI, donde pues realmente las comunicaciones son el pan de cada día y que se presenta una emergencia y usted no tenga cómo comunicarse, pues digamos que no tiene sentido. De acuerdo a ello, el gobernador pues dispuso 5.000 millones de pesos para fortalecer la capacidad de respuesta y dentro de ellos un componente de cerca de 1.500 millones donde es exclusivo para comunicaciones. Entonces vienen unos radios con pues su radiofrecuencia, pero adicional a ello con una línea de datos, pues que eso permite, digamos, que ser más efectivos en campo. Son los mismos radios de la misma tecnología que tiene la Fuerza Aérea, la Policía, el Ejército. Entonces lo que va a permitir es que como hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pues entonces en el caso que haya una emergencia, ya nos brinda la posibilidad de entre todos poder compartir el mismo canal y poder tener unas comunicaciones rápidas, precisas, claras, y que si instalamos una sala de crisis en algún municipio, pues realmente podamos tener una buena comunicación y de acuerdo a como dice la ley, que los municipios son los coordinadores del Consejo Municipal y el departamento del Consejo Departamental, pues ya con estas herramientas realmente puede coordinar, pero uno que va a coordinar si ni siquiera tiene un radio para comunicarse con las unidades terrestres de las diferentes instituciones. Entonces, bajo este aspecto, pues ya se puede fortalecer. Pero esa es la línea de fortalecimiento de los organismos, pero hay otra línea que era la que usted me hablaba de las ayudas humanitarias. En el año inmediatamente anterior tuvimos la oportunidad de tener pues tejas, amarres, tejas de zinc, amarres, tuvimos kit cama alta, cama baja, kit de ollas y ayuda alimentaria. Para este año el gobernador ha ido más allá y entonces ahora tiene contemplado, adicional a lo que ya le comenté, pues tiene una serie de sábanas, toldillos especiales, pero también un kit de aseo muy importante, también tiene un tema de lonas, también tiene un tema de varas de madera, porque identificamos que cuando llegábamos a campo, pues si la persona se le destruyó la casa completamente o el incendio le acabó la casa completamente, pues si no teníamos ni siquiera unas varas de madera y una lona para por lo menos esos primeros días, tordillo, por decir algo. Claro, esos primeros días resguardarlo de la intemperie, pues digamos que era más complicado. Entonces ahora también contamos con esos otros insumos y yo creo que eso va a hacer que seamos muy eficientes en esa atención de emergencias, pero siempre siendo claro que a lo que estamos encaminados es a la prevención, no solo a la atención, sino a la prevención. Pero digamos que de esta manera se están fortaleciendo estos dos componentes. Y uno tercero, y que es muy importante, es que el departamento en este momento no cuenta con la capacidad suficiente para atender todos los requerimientos en maquinaria. Se presentan muchas remociones en masa, se presentan muchas inundaciones, se presentan erosiones fluviales que requieren de maquinaria. Es mucha la demanda de maquinaria, pero solo contamos con 2 retroexcavadoras para todo el departamento. Es decir, que para los 19 municipios tenemos solamente 2 retroexcavadoras para esa atención de emergencias, lo que quiere decir que pues también es un esfuerzo grande y una complicación cuando requerimos repuestos, cuando requerimos combustible, cuando digamos que a veces se puede varar una máquina y el repuesto toca importarlo. Entonces, pues es una máquina que queda allí sin operar de pronto un mes mientras se realiza todo el proceso de importación, porque si se opera con esa pieza dañada, pues el daño se me agranda, entonces ya seguramente no son 5 o 6 millones de pesos lo que tengo que gastar en la reparación, sino van a ser 30 o 40 millones, lo cual pues no podemos permitir desde la ingeniería. Entonces, digamos que ya sobre eso viene un contrato de alquiler de maquinaria bajo monto agotable, es decir que lo que buscamos es que se presenta una emergencia y nosotros inmediatamente podemos llegar a atender. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es de noche o en la madrugada, porque con la maquinaria que tenemos de la gobernación, pues digamos que eso no es posible porque tenemos muchas restricciones, empezando por el horario de los trabajadores oficiales, en caso tal que las máquinas estén operativas y tengamos combustible. Pero entonces ahí ya hay una limitante. Entonces no se puede ser tan rápido, mientras que con el contrato, sí, digamos que ganamos mucho tiempo y usted sabe que en temas de gestión del riesgo, pues son las vidas
lo que está de por medio y el bienestar de las personas, y digamos que hacia eso nos estamos enfocando. Es bien interesante conocer todo esto, que a veces, como lo decía de un comienzo, la población en general desconoce cómo es el manejo, cómo es la forma de contratar, cómo es la forma de llegar allá. Y para uno de ciudadano, generalmente es mucho más sencillo reclamar, 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 pero no hay de verdad conciencia de cómo hay que hacer todas estas cosas, que a veces es cansón, es un poco complicado, pero es lo que hay. Es lo que dice Sí. precisamente la norma, es lo que dice la ley. Y salirse de eso es sencillamente exponerse el funcionario o exponer a la gobernación a cualquier tipo de demanda, a cualquier tipo de sanción. ¿Cómo ha venido este año precisamente eso que usted nos estaba contando, esa atención de riesgos, qué se ha presentado y cuáles son los municipios más afectados, por qué causa? Pues miren, nosotros tenemos básicamente dentro de los más afectados, pues digamos que desde diferentes puntos. Cuando hablamos de remoción en masa, pues entonces ya tenemos que hablar de Támara, de Nunchía, de Piedemonte. Recetor, de La Salina. Eso es cuando se trata de remociones en masa. Cuando hablamos de inundaciones, pues por supuesto que tenemos que nombrar al municipio de Pore, por ejemplo, al municipio de Atocorozal. Cuando se trata de erosiones fluviales, el que le gana a todos es el municipio de Yopal, el río Cravosur, por ser de característica trenzada, pues digamos que presenta unas complicaciones al respecto. Sin embargo, de cada una de esas situaciones, pues nosotros hemos venido, pues digamos que realizando las actividades pues necesarias. Hay algo importante, por ejemplo, obras significativas como, por ejemplo, mantenimiento vial. Nosotros el año pasado hicimos mantenimiento vial a 35 kilómetros de la vía Orocue. Este año, digamos, en el sector de Trinidad, el sector de San Luis, o sea, kilómetros y kilómetros de malla vial que digamos que se actualiza y se deja, digamos que en óptimas condiciones, pues digamos que en trabajo conjunto también con la Secretaría de Infraestructura, que nos apoya con los mecánicos, con el combustible y con digamos, con esa logística. Y pues digamos que en el trabajo conjunto podemos llegar a diferentes puntos. Hay un punto muy importante, por ejemplo, una canalización que hicimos en el sector de El Helvecia, eso queda en el municipio de Paz de Ariporo, y era una problemática de 50 años. Entonces, en 50 años, la gente no sabía qué era que en invierno no se inundaran y ya estaban acostumbrados a que esto ocurría así. Nosotros llegamos, digamos que llegaba maquinaria o llegaban algún tipo de beneficios y era, digamos, algo muy, muy parcial que pues finalmente no servían. Y fue tanto que se montó un proyecto para poder mitigar este riesgo y el proyecto estaba por 30.000 millones de pesos. Entonces luego hablaban de que solo realizar la fase 1 y esa fase 1 entonces que estaba en 16.000 millones de pesos. Y nosotros dijimos, no, pero no puede ser posible, tenemos que buscar una solución. Y nos fuimos con la maquinaria de gestión de riesgo departamental, estuvimos ahí cerca de mes y medio, 2 meses trabajando arduamente con una metodología también de monto agotable, apoyados bajo un contrato también de monto agotable, que nos permitió trabajar sábados, domingos y en una jornada mucho más extensa. Y se logró, digamos que con un valor, pero una fracción de eso que se tenía proyectado, poder dar una solución que en 50 años no se había tenido en el municipio de Paz de Ariporo hacia el sector del Helvecia, y hoy pues es toda una realidad. Ya pasaron varias inundaciones en la zona alrededor y la obra funcionó demasiado bien. Ya las personas no tienen ese problema de inundación, están contentas, están felices, están agradecidas. También funcionó la obra que ya fue recubierta de material vegetal, es decir, ya tiene toda su firmeza, ya es una obra estable y hoy está funcionando. Entonces, digamos que es satisfactorio poder llegar a las comunidades y decir, oiga, la obra que se realizó pues realmente funcionó, perdura en el tiempo y digamos que es para beneficio de todas las comunidades. Yo le diría, como diría Bob, construye, ¿no? Sí se puede. Cuando hay de verdad cabeza, cuando hay inteligencia, cuando hay la voluntad y la gana de servir, se idean precisamente las formas para buscar el beneficio del ciudadano. Entonces, esa es una tarea de verdad que nosotros tenemos que reconocerle desde aquí, que a lo largo de su trabajo, lo que ha sido ahora, desde riesgos y desastres, donde fue en Yopal como secretario de Obras, pues se ha mostrado que sí hay capacidad y que sí hay la voluntad. Entonces, la gente puede decir, no, sí, es que el funcionario tiene que hacerlo. Y efectivamente tiene que hacerlo un funcionario, porque para eso está.
pero la evidencia es que durante muchos años, como usted lo decía, 50 años, nomás por hablar de esa obra, no se había hecho. Entonces, por un lado, de verdad, lo animamos a que sigan esa tarea, lo felicitamos porque sí se logran las cosas y de verdad que le reconocemos esa tarea. Sabemos que no es solamente de usted, sino del equipo que trabaja con usted allí en Riesgos y Desastres, pero sabemos que las cosas se están haciendo bien. Tenemos resultados de verdad en distintas áreas. Usted lo decía, hay distintas formas de trabajar en riesgos, en prevención, y se ha logrado en el departamento de Casanare. ¿Qué municipio, por ejemplo, presenta mayores riesgos para esto que queda del año? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cómo podemos mitigar estos 2 meses que nos quedan prácticamente para decir, oiga, por lo menos este 2021 ya no le echamos la culpa a la pandemia, sino a que hicimos las cosas bien? Pues sí, mire, hay varios aspectos que usted menciona. El primero es que pues se hace el trabajo, se hace de manera juiciosa. Hoy tenemos en gestión del riesgo departamental cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el 2020. Cuando estábamos en el 2020 se cumplió al 100% las metas del plan de desarrollo y se avanzó en 2 metas que eran para las siguientes vigencias. A pesar de Luego, pandemia y todo. señor. A pesar de pandemia y todo. A pesar de pandemia, porque es que mire, cuando estuvo la pandemia, nosotros, gestión del riesgo fue la única dependencia que jamás pudo dejar de operar. Entonces, de pronto, en otras dependencias se podía dar la posibilidad de trabajar desde casa, pero en gestión del riesgo eso no era viable. Ni el equipo que está con la maquinaria atendiendo las emergencias, ni tampoco pues el equipo técnico y administrativo. De hecho, cuando ocurrió la pandemia, nosotros duramos durmiendo arriba en el piso 7 de la gobernación en una colchoneta 19 días, porque alguien tenía que estar articulando y por supuesto que esto estaba liderado por el gobernador, por eso estábamos allá en el último piso y el gobernador y todo el equipo básico pues estaba allá atendiendo. Son cosas que de pronto la gente no sabe porque pues no lo habíamos contado, pero que es un gran esfuerzo y más ante una pandemia que no sabíamos si nos podía afectar el virus y de pronto pues salíamos de operación para siempre. Entonces, ese tema es de las cosas que la comunidad no sabe. Entonces, digamos que a veces uno falla en no comunicar las cosas que se están haciendo y entonces las personas, aunque los indicadores están muy bien, por ejemplo, en nuestro caso tenemos ejecución presupuestal del 100% para 2020, este año 98% ya se tiene para el 2021 y eso que el año no se ha acabado. Ya tenemos las metas del plan de desarrollo del año 2021 también, ya muchas en el 100% y hay otras cerca al 80% y no se ha acabado el año, o sea, es decir que esperamos que ya en noviembre tenemos todas al 100%, es decir que adicional a ello, estamos adelantándonos en una meta del plan de desarrollo de la siguiente vigencia. Entonces, hemos ido, digamos, antes de y bajo esa proyección, las cosas se han realizado de manera juiciosa, los contratos que se han podido gestionar a nivel nacional. Mire, hay una cosa muy importante y es que a nivel nacional, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque muchas veces nos quejamos de que los recursos son pocos, pero no se hace gestión. Y esto es lo que se ve en muchas partes, pero el gobernador se la ha pasado en muchas reuniones a nivel nacional con el presidente de la República, con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con los ministros, con planeación nacional. Y digamos que producto de esos buenos oficios y el trabajo arduo que se hace en la dirección, pues digamos que hoy se puede decir que de esos 221 mil millones de pesos en cantidad de proyectos que se han presentado a la Unidad Nacional, hoy ya 164.000 ya tienen recursos asignados y están ya en fase de contratación. Entonces, digamos que esos son los resultados, porque no es solo quejarse o decir, no, pues hemos gestionado, pero no nos han dicho en ningún lado que sí, no, acá sí hay resultados y es lo que hay que mostrar. Entonces, digamos que muchas veces, como no lo contamos, pues la comunidad, ¿cómo se va a enterar de que se está haciendo este arduo trabajo? Y usted hablaba de la alcaldía de Yopal. Cuando nosotros estuvimos en la alcaldía de Yopal, pues hay dos escenarios. Un escenario político, que son debates de control político en el Consejo Municipal y demás, y otro es pues la parte técnica y administrativa, que es por lo que se debería hacer la medición. En ese caso, cuando estuvimos en la alcaldía, pues tuvimos el proyecto más grande en contratación en pavimentación de vías entre barrios. Sí, nunca antes en la historia se había
podido realizar un proyecto tan grande que benefició a miles de habitantes del municipio de Yopal. Se recuperó la empresa de acueducto porque estaba intervenida por la superintendencia, se realizó instalaciones de alumbrado público en diferentes puntos críticos de la ciudad, se dejaron obras como la ciclorruta de carrera 33A y demás. Entonces, digamos que es muy positivo poder, digamos, uno estar en estos cargos y poder realmente mostrar resultados. Y Poder yo pienso contar que para eso, verdades. Hay cosas que se pueden ver y se pueden tangir y esas son las que han quedado. No es solamente la carreta de un político que dice, se han hecho cosas chéveres, pero nadie las puede ver. Aquí sí las pueden claro, palpar. digamos que todo lo que yo digo está soportado en un acto administrativo, ¿sí? Entonces, es la diferencia y nosotros como ingenieros, digamos ingeniero de profesión que soy yo y la mayoría de mi equipo de trabajo que pues son profesionales en ingeniería, pues digamos que todo lo hacemos es con la evidencia. Es decir, no es ponerse a hablar y hablar, hablar, se hizo, sino que cada cosa de lo que se dice se puede sustentar pues con la trazabilidad, con las evidencias físicas, con los documentos, con los actos administrativos, con las actas de inicio, con las adjudicaciones. Entonces, realmente, pues uno se siente contento de poder aportar y bueno, estaremos haciéndolo de esa manera mientras Dios permita, pero usted también dice algo muy clave y es que pues esto obedece al trabajo en equipo que se hace desde la dependencia. Entonces, digamos que cuando yo estaba en la Secretaría de Obras de Yopal, pues todo un gran trabajo en equipo con los profesionales, pero mejor dicho que son para mí unas eminencias, son óptimos, tienen muchísimo conocimiento y experiencia. Y lo mismo acá en la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, personas que aún cuando estábamos en la pandemia y sabían que era un riesgo seguir trabajando, pues lo seguían haciendo y lo seguían haciendo de una manera muy juiciosa y comprometida y con un gran profesionalismo. Entonces, digamos que estos resultados no obedecen a que el director está en la jugada y se va, sino que realmente también al trabajo en equipo, pues que está con cada uno de esos profesionales, de ese equipo asistencial, ese equipo administrativo que está y jurídico que está en la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Y por supuesto que el equipo que acata todas las directrices e indicaciones del gobernador. ¿Qué nos queda, como le preguntaba, qué nos queda para estos 2 meses y qué tipo de riesgos precisamente podrían presentarse en el departamento? Pues miren, nosotros ya por el histórico sabemos que en el río Cravosur pues se presentan unas erosiones fluviales bastante complejas. Nosotros teníamos este año, al comienzo del año, un sector afectado hacia el sector de Guadalajara, unas viviendas que estaban ya al borde del colapso, donde se había generado ya un barranco. Era un lugar que inicialmente era finca, o sea, eso era tierra, hacía parte de la finca, y con unas intervenciones que por allá en algún momento, de acuerdo a lo que manifiesta la comunidad, cuando se pasó el tubo de la red de gas de TGI, pues digamos que empezó a afectarles el flujo del agua y se empezó a desviar el río. Entonces, ahora se volvió un barranco y la casa que estaba muy alejada de la costa, pues ahora está casi que sobre el caudal. Entonces, allá llegamos, llegó el gobernador en su momento, apenas tuvimos el reporte de la comunidad y pues empezaron a realizar una serie de trabajos y allá pues seguimos, digamos que en esa atención ya se ha recuperado pues la vivienda, pero hay que seguir continuando esos trabajos. Por tanto, es que hoy, en este momento, tenemos maquinaria de gestión del riesgo de desastres departamental allí en el sector del río Cravosur, en el municipio de Yopal. Entonces, sumado a ese gran proyecto de los 40.000 millones de pesos, que va a ser las obras de control estructural sobre la margen derecha del río Cravosur, que ya está ya próximo a iniciar, porque ya solo nos queda un trámite ambiental, donde Corporinonquia pues hemos trabajado articuladamente y en equipo y ya podemos, digamos que avanzar con varios temas, ya solo falta radicar unas subsanaciones y tendríamos eso, digamos que listo. Pues adicional a eso tenemos esa maquinaria para la prevención en los diferentes puntos críticos del río Cravosur para garantizar el bienestar de la comunidad del casco urbano del municipio de Yopal. Entonces, digamos que así seguimos trabajando de manera permanente, articulada, y no solamente con el equipo de la dirección, sino con la comunidad, con los concejales de Yopal, con los diputados, digamos que alertan de diferentes problemáticas, pues allá llegamos, y con, por supuesto, que la administración municipal de Yopal, que digamos que es la razón de ser, y como está estipulado el sistema, que debemos trabajar en equipo articulado, sí, de manera escalonada, comunidades, municipio, gobernación y unidad nacional, para ir agotando cada vez los recursos y poder llegar con las soluciones efectivas a la comunidad. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la comunidad precisamente de estos sectores, a todo lo que tiene que ver
con los sitios que sufren mayor afectación para ese final de año, para que justamente tengan esa prevención, para que esos riesgos se mitiguen? ¿Qué tienen que hacer ellos? Mire, es ubicarse en el territorio y sentarse un momentico y analizar, oiga, acá cuáles son los riesgos. Entonces, digamos que el que está allá en Orocue, en la ribera del río Meta, entonces, del río Casanare, entonces diga, oiga, acá qué será que de pronto, si yo dejo mis balsas acá, si yo dejo mis animales acá a la costa del río, seguramente cuando crezca no me va a afectar. Entonces yo digo, no, pues entonces tengo que llevármelos hacia otro lugar. Entonces corro mis animales pues digamos que le evito ese riesgo de pérdida. Miren nomás una noticia que presentamos hace cerca de 8 días. 21 toros en el municipio de Agua Azul, al lado ahí de un arbolito, 21 toros muy bonitos, muy vistosos, muy chévere. Y un rayo cayó y los 21 toros pues inmediatamente fallecieron. Entonces, pues son pérdidas económicas bastante grandes, bastante considerables. En ese caso, digamos que mínimo estimamos unos 60 millones de pesos para poder, pues digamos que reponerse de ello y pues digamos que afecta bastante. Entonces, imagínense, cada quien imagínese una pérdida de 60 millones de pesos de un momento a otro cuando usted pues no lo espera, no se lo imagina. Entonces, pues esto afecta a cualquiera, grande, pequeño, y pues por supuesto que a uno pequeño muchísimo más lo va a dejar en la quiebra. Entonces, es que desde ya planifiquemos. Si yo tengo mi televisor, algo básico en mi vivienda, pues hombre, lo primero que tengo que mirar es que mi tejado esté bien asegurado, porque ya le estamos diciendo que va a llover y que van a haber fuertes vientos y que seguramente me levanta el tejado y quedo yo, mejor dicho, sin ninguna protección. A veces lo evidente que es para uno, como usted lo decía, hombre, si yo estoy en un sitio donde yo sé que por naturaleza es inundable, tengo que hacer ciertas cosas para tratar de subir el nivel y que no se me dañen las cosas, los enseres o los animales. Pero esas cosas evidentes para muchos a veces pasan precisamente inadvertidas. Y es donde uno tiene que, como usted lo decía, llevar esas campañas de concientización, de estar ahí, tener paciencia. A veces decirle a las personas algo tan evidente vez tras vez, hombre, a mí me daría mal genio porque es que no se entienden cosas tan elementales. Sí, tienes razón, pero también tenemos que mirar si la manera en que lo estamos diciendo, pues es la correcta, porque seguramente a veces nos volvemos tercos y tratar de usar una metodología, pues si no está funcionando, pues busquémosle otra u otro canal hasta que la comunidad, digamos que lo logre entender. Muchos lo entenderán muy rápido, otros de pronto tardarán un poco más, también por temas culturales, donde digamos que fue la manera de crianza y digamos que cambiar esos aspectos se hace un poco más difícil ya cuando la persona es adulta, pero se puede y está demostrado que se puede y digamos que es la pela que nos vamos a dar para poder, mediante esa capacitación, formación, esas divulgaciones en medios, ser creativos y poder llegar a cada una de las personas y decir, oye, sí, el riesgo realmente existe y hoy pueda que no me pase nada, pero pueda que mañana sí, y yo tengo que estar en prevención. Así es. 2022, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son esas proyecciones? ¿Cuáles son esas expectativas que manejan de prevención de riesgos y desastres? Usted, ingeniero, que como le decía hace un rato, usted siempre se ha caracterizado por ser muy estudioso, muy capaz en su tarea. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué han estudiado ustedes? ¿Qué han visto para el 2022? Pues, hombre, muchísimas gracias. Pero, a ver, en el 2022, ¿cómo esperamos seguir ya con toda esa ejecución de los 164.000 millones de pesos aprobados por la Unidad Nacional, que ya estén las obras realizándose en campo? Hay algo muy importante y es que hay lugares de alto caudal donde, por ejemplo, en el municipio de Orocue, no podemos intervenir en esa temporada de lluvias, hay que esperar. Hay otros puntos como en el río Pauto, donde el caudal es enorme y ninguna obra se va a poder realizar en este momento. Entonces hay que esperar a que entre el verano para poder realizarlo. Entonces el otro año, pues ya todos estos proyectos estarán en ejecución, estoy seguro de ello. Y digamos que van a generar y van a representar bastante progreso y desarrollo para todas las comunidades del departamento de Casanare en diferentes puntos, porque es que miren, tenemos en Trinidad, en Pore, en San Luis, tenemos en Receptor, tenemos en Sabana Larga proyectos, pues ya que vienen con una inversión muy grande. Ayer me llamaban
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues que ya había quedado autorizado 1.000 millones de pesos por horas máquina, monto agotable para el municipio de La Salina, que tuvo unas graves afectaciones. Recuerden que nosotros se presentó la emergencia y llegamos allá, llegamos a las 9 de la noche con el alcalde de La Salina, allá el municipio de La Salina, junto con todo el equipo, y a esa hora estuvimos hasta la medianoche instalando sala de crisis y quedamos en sala permanente abierta durante toda la noche para poder buscar las soluciones y llegar a las comunidades. Se llevó maquinaria, equipo, diferentes soluciones, y hoy todavía siguen llegando más soluciones, producto de la declaratoria de calamidad que pues fuimos a asesorar y que finalmente quedó realizada. Y entonces hoy me está diciendo la Unidad Nacional, listo, ya están aprobados 1.000 millones de pesos, por favor ayúdenos con el estudio de mercado y las empresas del sector que de pronto puedan estar allí, porque ellos no han encontrado, normalmente ellos lo hacen todo, pero no han encontrado, entonces nos pidieron apoyo ayer. Pero son esos recursos que vienen, que se canalizan producto de esa articulación entre el municipio, el departamento y la nación. Y por supuesto que uno encuentra, siempre va a encontrar personas que de pronto tienen sus quejas, su inconformidad con la gestión que hacemos, pero de pronto también hace parte de esto, de que no le contábamos a la comunidad qué estamos haciendo y lo dejamos en un trámite interno administrativo, y digamos que es bueno que se dé a conocer esto para que las personas sepan a ciencia cierta qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. A veces de verdad es un poco incómodo porque precisamente usted lo decía, ustedes son ingenieros, son todos de verdad de trabajo, y la parte política, aunque tienen que hacerla, pues no es el fuerte de ustedes, y siempre se ha dicho hacia afuera que el político tiene que ser como una gallina, ¿no? Que tiene que cacarear cada cosa que haga. Para ustedes es incómodo, pero sí, a veces hay que contarle a la comunidad precisamente lo que se está adelantando, lo que está gestionando, como usted lo decía, 164.000 millones, que en muy pocas administraciones se logra precisamente que esos recursos lleguen al departamento, cosa que no se tenía. Si no se presentan planes, si no se presentan proyectos, si no se hace la gestión en los entes nacionales, pues sencillamente no va a llegar un centavo de esto. Es correcto. Entonces, digamos que hoy podemos decir que no solo se cumplen metas de plan de desarrollo y bueno, capítulo de regalías, presentar todo y ejecuciones presupuestales del 100%, sino que también estamos gestionando, y además no solo son los 164.000, son 264.000 casi, pero ya cerca de 100.000 millones de pesos están en etapa de subsanación, de corregir pues las observaciones que hace la Unidad Nacional. Entonces ya se observa, se corrigen, y pues también seguramente en algún momento seguiremos trabajando para que también tengan recursos. Entonces ya no hablamos de 164.000, sino más de 260.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un cuarto de billón de pesos, que eso es histórico, que eso digamos que nunca había ocurrido, y como usted dice, nos volvemos muy técnicos, muy administrativos para poder llegar con estos resultados, pero finalmente pues la comunidad no se entera, y pues de pronto a veces algunas personas tienen una percepción de que no estamos haciendo el trabajo. Entonces es la oportunidad, y gracias a las invitaciones como la suya que nos hace hoy y que nos honra, digamos, tener la oportunidad de estar acá, de que se pueda contar a la comunidad todas estas situaciones. Pues así, para eso estamos nosotros, para dar a conocer las cosas que ustedes están haciendo. Entonces, con todo gusto, por aquí, bienvenido. Lo despido por ahora, ingeniero Guillermo Alberto Pérez. Usted ha sido de verdad muy amable por habernos atendido. Todas estas personas que nos están viendo, yo les recuerdo que nosotros salimos no solamente para el departamento de Casanare, sino que tenemos una audiencia nacional. Entonces van conociendo de verdad cómo sí se logran hacer las cosas cuando hay interés, cuando hay responsabilidad, cuando hay conocimiento y cuando hay ganas de servicio de verdad por su comunidad. Sí, señor, eso es, y mientras estemos en estos cargos, pues creo que es lo que tiene que sobrar, es vocación, ganas de servicio y que realmente le guste lo que se hace, porque, bueno, esa es la razón de ser de estos cargos públicos, y pues esperamos hacerlo de la mejor manera y tener mucho más resultados de aquí a que Dios permita que sigamos en esta posición. Ingeniero, muy amable, muchas gracias. Que esté muy bien, Muchas gracias, don Juan. Dios lo bendiga, un abrazo para usted y para todos los oyentes a esta hora del día. Con todo.